Buenas noches, hemos difundido los primeros 30 minutos de una conferencia de prensa que ha sido ofrecida por el primer ministro Gustavo Adrianzen, acompañado por algunos de sus ministros. Los que han tomado la palabra son respectivamente el ministro de Defensa, el señor Astudillo, y el ministro del Interior, el señor Santibáñez. El tono general ha estado marcada por la afirmación hecha y repetida por el primer ministro que se trata, el paro de hoy, de un derecho consagrado en nuestro marco normativo y que ha sido ejercido por personas en busca de la paz y la seguridad. Es en efecto relevante que un paro dirigido, encabezado, promovido por gremios tenga como motivo principal la lucha contra la criminalidad y la delincuencia en nuestro país. Todos recordamos que varios choferes de buses formales fueron asesinados por sicarios por haberse negado a pagar las extorsiones a las que venían siendo objeto. Ese es el inicio de este momento de protesta social que hemos vivido hoy, que según el ministro Adrianzen, primer ministro, se ha venido desarrollando dentro de los términos de la paz social y el respeto a las personas y al patrimonio público y privado. Han habido algunos incidentes, aparentemente menores, en las cercanías del Congreso de la República. Puesto que este paro, que es sin duda un acontecimiento de importancia, tiene entre sus reclamos la promulgación de algunas leyes, hemos invitado a una penalista, Romy Chan, que hemos recibido aquí en varias oportunidades, que dirige por lo demás la maestría de Derecho Penal de la Universidad Católica, para saber qué objeciones hay contra esas leyes, de manera tal que hayan podido llegar a las banderolas y las consignas del paro de hoy. Señora Romy Chan, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en RPP. Muy buenas noches. Hemos visto que se ha reprochado las leyes que llevan como número respectivamente 32.108 y 32.130. La primera tiene que ver con el crimen organizado y quienes reprochan el haber sido promulgada esta ley sostienen de que favorece a los criminales y perjudica a los que quieren trabajar en paz y no verse sometidos a extorsiones. ¿Cuál es su opinión sobre lo que se ha cambiado en la ley 32.108 respecto a la definición de los alcances del crimen organizado? Bueno, lo primero es que coloca requisitos adicionales que a la fecha están siendo entendidos por la Fiscalía como elementos que hacen que se reduzca la aplicación de esta figura. ¿Eso qué significa? Que muchos fiscales ya a la fecha de sus investigaciones han eliminado el delito de organización criminal por considerar que hoy en día ya no es aplicable. Lo que significa, de hecho, que las penas a las cuales ellos pueden aspirar son más leves. Por supuesto, porque el delito de organización criminal además sancionaba la sola pertenencia con una pena de hasta 15 años, la sola pertenencia a una organización criminal, sin necesidad de que la organización haya realizado algún acto criminal en concreto. El acto ya era un segundo delito. Bueno, ahora solo se van a quedar con ese segundo delito y ya no van a establecer organización criminal. Entonces, eso es un problema. ¿Qué motivación tenían los legisladores para elaborar esta ley? Se ha invocado siempre el caso de Pedro Pablo Kuczynski, al cual se atribuye haber formado parte de una organización criminal o liderado, que incluía a su chofer y a su secretaria, no sé si el señor Sepúlveda también, que era un colaborador de él. Es un caso emblemático de error en la apreciación. ¿Qué otros casos hay? ¿Era necesaria esta ley? Hay muchos. Yo creo que no solo es el caso de Pedro Pablo Kuczynski, también está el caso de Fuerza Popular y muchos casos políticos en general donde se utilizó la figura de la organización criminal por el plazo que otorga. Puede dar un plazo de hasta 36 meses de prisión preventiva, prorrogables por 12 más. Y el plazo de investigación en general es mucho más largo. Sin embargo, yo creo que hay un gran problema que no se tomó en cuenta. La incorrecta aplicación de una norma por parte de ciertos magistrados o fiscales en concreto no puede ser la motivación para cambiar una norma que era de aplicación correcta en miles de casos de extorsión, sicariato, estafas y, en general, delitos del día a día, de la delincuencia común. Y ese fue el parámetro que el Congreso utilizó para decir, esta norma tiene que cambiar. Y eso yo lo quiero mostrar con un claro ejemplo. Miren, por ejemplo, qué pasa en el caso de la prisión preventiva del señor Nicanor Boluarte. Hasta el día de hoy no sabemos si hay prisión preventiva o no. ¿Por qué? Porque el juez que ve ese caso, el señor Concepción Carhuancho, suele interpretar que
la audiencia debe hacerse en varias sesiones, que tiene toda una dinámica de audiencia. Pero eso no ocurrió, por ejemplo, en el caso del señor Andrés Hurtado con el juez Checle. El juez Checle de saque le dijo al fiscal, a la fiscal encargada, no, doctora, usted tiene 1 hora máximo para hablar por los 3 y enfóquese en los elementos que vamos a ver en esta audiencia, que son peligro de fuga, riesgo de obstaculización. Y ya lo resolvió en mucho menor tiempo. Entonces, el hecho de que algunos magistrados tengan una peculiar forma de interpretar una norma, que tal vez es incluso contraria al espíritu de la norma, no puede justificar un cambio normativo que va a tener ese nivel de incidencia en toda la delincuencia común. Porque eso genera reclamos. ¿Y cómo se explica entonces, si es tan irracional como lo dice usted, que se haya aprobado esta ley? Bueno, el Congreso, lamentablemente nuestro Congreso, no siempre aprueba normas del todo racionales. Y como ejemplo, un botón. Esta norma del allanamiento, por ejemplo, que también forma parte de la ley sobre el crimen organizado. Así es, ¿no? Modificó incluso ya yo diría, el colmo de la deficiencia técnica, de conocimiento técnico en el Congreso, modificó una norma que en verdad ya no era de aplicación en nuestro país. Por eso es que ahora, en la ley que ha salido publicada, en la norma que ha salido publicada hoy en el peruano, recién han corregido ese error y sí han modificado el artículo 216 del Código Procesal Penal, que es el que se aplica, no la norma que ellos modificaron hace unos días. ¿Pero es posible que se haya publicado un texto diferente del que fue aprobado en el Congreso? No. A lo que me refiero es que la modificatoria del Congreso modificó una norma que ya estaba sin aplicación en nuestro país. ¿Por qué? Porque cuando entró el nuevo Código Procesal Penal, esa norma que el Congreso modificó ya no era aplicable, sino lo que se aplicaba era el Código Procesal de 2004. Pero no se dieron cuenta. Ellos lo que debieron haber hecho desde el principio. ¿Pero no hay penalistas como usted que puedan asesorarnos? Eso yo no lo entiendo. Yo creo que eso es una deficiencia técnica, pero nos muestra pues el nivel de tratamiento de estas modificaciones normativas que generan estos reclamos en la población. Si uno la escucha con atención y con un poco de malicia, podría creer que es verdad que hay congresistas que quieren proteger algunos grupos o actividades económicas. Sabemos lo de la minería ilegal, sabemos lo de la tala, sabemos del narcotráfico, sabemos la trata. Y esos son los sectores que van a verse beneficiados por lo que dice usted con la modificación de la ley de crimen organizado. Sí, son algunos de los sectores, pero también son muchos sectores políticos vinculados a temas de corrupción, porque la norma de crimen organizado también se aplicaba a casos de corrupción de funcionarios, tráficos de influencias, y lamentablemente ahí yo creo que no hay una evaluación técnica muy objetiva, porque muchos de los congresistas actuales tienen investigaciones por corrupción. Ahora, el presidente Saluana, de una manera casi sin precedentes, a propósito de esta ley, dijo que no eran perfectos, que podían haber errores y que él era partidario de que se revisara la ley. Fue impedido por sus colegas. Yo creo que por ese tema, ¿no? De que en el fondo ellos son los que se benefician. Y ojo que no es la primera vez, y esto es un tema histórico, no es la primera vez que el Congreso saca normas que solo beneficia, o que beneficia al Congreso, pensando en sus intereses. Nosotros incluso hemos tenido normas donde expresamente se dice que esa norma se aplica a todos los altos funcionarios, menos a los congresistas. Y eso ya es de un... Después se sorprende de tener una tasa de desaprobación tan elevada. Hay otra ley que es cuestionada, la ley que redefine la función de la policía y de la fiscalía en la investigación del delito. Díganos en qué consiste la modificación que introduce y si es coherente o no con nuestro marco normativo. Esa ley se ha aplicado, o sea, se ha publicado en el peruano hoy. Y lo que está haciendo es... la 32130. Así es la 32130. Y esa ley está regresando en muy buena parte a lo que teníamos en el Código de Procedimientos Penales de 1940. O sea, eso se cambió con el Código del 2004 y ahora estamos regresando a lo que teníamos en el 40. ¿Qué es lo que pasaba? En el 2004, ¿no? Lo que se dijo es, no podemos permitir que la policía siga teniendo la función de concluir, de hacer la investigación, ok, de apoyar en la investigación, perfecto, pero no hacer un documento, un informe policial que concluya sobre la responsabilidad o no del investigado y sobre cuál es el delito que habría cometido si es responsable. Porque esa calificación es jurídica y eso ya le corresponde al fiscal. Y claro, la policía estudia técnicas de investigación, estrategias de investigación, pero no estudia derecho. Y el abogado, por otro lado, el fiscal, no estudia técnicas de investigación, pero sí estudia los diferentes delitos que están en nuestro Código Penal. Entonces, quien debe dedicarse a la investigación es la policía, ok, ¿no? Pero quien tiene que calificar cuál es el delito que se habría cometido es el fiscal. Y eso se cambió en el 2004.
hoy hemos regresado a lo que teníamos antes. ¿Qué cosa dice, Y ahora dice la ley promulgada hoy, la 3230, respecto de las conclusiones que la policía ahora puede hacer? Bueno, lo que dice expresamente, vamos a leerlo por aquí, ¿no? Es que la policía al día de hoy va a poder emitir un informe policial final donde establezca una serie de cosas, como por ejemplo el fundamento, los hechos, lo que motivó la intervención, los grados de presunta autoría y participación del delito, el análisis de los hechos investigados y las conclusiones respectivas que justifiquen continuar o no con la investigación preparatoria. Claro, dice que este informe policial se remite al fiscal y no es de carácter vinculante, pero le permite hacer esas calificaciones. Eso está expresamente en el artículo 321, numeral. ¿Eso no existía en el Código de 1940? Eso estaba en el del 40, pero se cambió en el 2004, justamente por este reclamo. Y también porque... Por reclamo que consistía en decir que la policía investigue, pero la tipificación penal tiene que ser hecha por abogados fiscales. Sí, porque además, ¿qué es lo que pasaba en la práctica, ¿no? Que hay que entender esto también en la dinámica de lo que pasa en el día a día, que muchas veces los fiscales estaban sobrecargados de trabajo y lo que hacían era coger el informe de la policía, cortaban, copiaban y pegaban. Y no lo revisaban. Entonces, ¿qué ocurría? Que a lo largo del proceso se daban cuenta que la policía calificó mal. Algo que debió llamar homicidio calificado le llamó homicidio simple. Algo que debía llamar feminicidio lo llamó homicidio simple. Pero claro, eso ya no lo podía solucionar, porque como había cortado y pegado el documento y así lo había presentado al Poder Judicial, el juez había abierto proceso penal equivocadamente. Y lo que terminaba pasando era que esos casos se archivaban. Entonces, claro, lo que se dijo... En beneficio de los criminales. Del delincuente, exacto, ¿no? Entonces, lo que se dijo en el 2004 es no. Zapatero a sus zapatos. Policía, tú te encargas de estrategias de investigación. Fiscal, tú te encargas de tipificar. Y así te obligo a revisar. ¿Quién dirige? Siempre dirige la Fiscalía, porque la Constitución Pero no dice, es dirigir, tener que recibir las conclusiones de la policía. pero que nuevamente acá por eso se dice que no es vinculante. Claro, no era vinculante en ese momento. Ahora tampoco lo va a ser, dice expresamente. El informe policial remitido al titular de la acción penal, fiscal, es de carácter no vinculante. Claro, entonces la policía dice, bueno, pero no es vinculante. Sí, pero en la práctica lo que pasa es que termina siendo vinculante desde el momento que se copia y pega el informe de la policía. Y eso dudo mucho que vaya a cambiar. ¿Usted entonces considera que ambas leyes, la de crimen organizado y la de la responsabilidad en la investigación penal, son leyes que adolecen de errores graves y que abren la puerta a disfuncionamientos? Sí, por ejemplo, aquí en esta ley se vuelve a insistir con el allanamiento. Y se vuelve a decir que en el allanamiento tiene que estar el imputado, porque debe iniciarse con la participación de un abogado defensor y de no llegar ese en un tiempo razonable con el abogado del imputado, ¿no? De oficio. ¿Cómo era antes? Antes eso no era necesario, porque justamente el allanamiento es una diligencia de sorpresa que busca, dentro de las técnicas de investigación de la policía y de la fiscalía, encontrar elementos de prueba. Pero claro, ¿qué hago si yo voy a entrar y voy a esperar a que venga, o ni siquiera voy a iniciar la diligencia hasta que no venga el abogado? Eso no tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, ¿para qué generar esas confusiones a nivel legislativo? Yo no lo entiendo. Antes, ¿cómo se llevaba a cabo un allanamiento? El que se hizo en el domicilio de la señora presidenta Dina Boluarte, que aparentemente ha motivado, por lo menos en parte, estas precisiones sobre allanamiento, ¿no? La policía y la fiscalía ingresaban al lugar sorpresivamente. Para sorprender a los allanados. Por supuesto. Y ahí en ese momento se empezaba a realizar toda la búsqueda de elementos de prueba y se evitaba con eso que, por ejemplo, en los casos de drogas se termine tirando la droga por el water o por el inodoro, ¿no? Entonces, claro, porque la idea no es que se pierdan los elementos de prueba. Por eso era de sorpresa. Pero bueno, eso ya ahora va a ser... No sé cómo lo van a interpretar, es el gran problema, porque si yo fuera fiscal estaría en una súper complicación, ¿no? ¿Cómo interpreto esto del inicio? O sea, y además hay que esperar al abogado defensor un tiempo razonable, que ¿quién define? Un tiempo razonable, exactamente, ¿no? Entonces, nuevamente, es una norma que no ayuda mucho con el tema de la delincuencia común. Ahora, quiero preguntarle en los pocos minutos que nos quedan un tema diferente. Esta mañana entrevistamos aquí al primer ministro, señora Adrián Sen, quien reprochó a la Fiscalía, una vez más, ya ha tenido palabras duras contra la Fiscalía, él y otros miembros del Ejecutivo, especialmente el ministro del Interior, que la llegó a calificar como enemiga de la policía. Usted recordará, ha sostenido que se ha creado fiscalías especializadas para la lucha contra la criminalidad organizada,
extorsionadores y secuestradores. Y sin embargo, la Fiscalía no ha abierto ninguna fiscalía especializada pese a tener presupuesto. Afirmó eso el señor Arancén. Unos minutos después nos llamó el señor Chávez Cotrina, que es el responsable coordinador de esa fiscalía. Las 4 están funcionando. Y el señor Arancén está muy mal informado. Las 4 fiscalías que se han creado para eso están funcionando pese al presupuesto limitadísimo que se nos da. ¿Qué sabe usted sobre esas 4 fiscalías? Sí, en efecto funcionan y el fiscal Chávez Cotrina es uno de los principales líderes en el tema del combate del crimen organizado. Entiendo su indignación al escuchar esas palabras. Pero eso realmente lo que muestra es el gran problema de fondo, que es la falta de coordinación. Porque cuando existe coordinación, las cosas salen muy bien. Nosotros hemos tenido épocas en las que la Fiscalía y la Policía trabajaban tan de mano a mano que incluso la Fiscalía copiaba y pegaba el informe de la Policía, que es lo que ha pasado siempre, ¿no? Entonces, el problema aquí yo creo que es un tema de institucionalidad, un tema de... las instituciones no son rivales, porque la institución siempre queda, permanece. Y si las personas tienen desacuerdos, los que dirigen la institución en un momento determinado tienen desavenencias, hay que solucionarlas conversando y tomando en cuenta que son aves de paso, porque finalmente vendrá otro que retomará la institución. Entonces, yo sí creo que hay una gran responsabilidad en los líderes actuales de esas instituciones, Ministerio Público, Policía Nacional, Poder Judicial, de no coordinar. Y ojo, no hay forma de evitar la coordinación. Pero acá, ¿cómo es posible que esta falta de coordinación haya llegado a aportarle al primer ministro una información falsa? Es que estamos viendo que es una nula coordinación, no hay comunicación. Con su propia oficina, con la PCM. Él tendrá asesores de la PCM que le dirán lo que él puede o no decir sobre una institución constitucionalmente autónoma como la Fiscalía. A mí me preocuparía mucho que ni siquiera los asesores hayan tenido o tengan cercanía con el Ministerio Público como para poder recabar esa información. Eso ya es tremendo, Bueno, si no vamos a llegar muchas gracias por aclararnos sobre 2 leyes más que dudosas. Después de escucharlo no se queda más confundido respecto de ellas, y por una información inexacta hecha en RPP esta mañana por el ministro primero, y por el primer ministro, señor Gustavo Arancén, puesto que nos dice usted que esas 4 fiscalías especializadas sí están funcionando, contra lo que reprochó aquí el ministro Arancén. Muchísimas gracias por su presencia.